Nunca dejarán que un hombre negro sea el Capitán América. Y si lo hacen, ningún negro que se respete a sí mismo jamás querrá serlo. Hoy vamos a sumergirnos en el universo cinematográfico de Marvel. Y vamos a hablar de su segunda serie original en Disney Plus, que ya estrenó el episodio final. Así que hoy hablaremos de Falcon y el Soldado del Invierno. Hola, bienvenidos a Cinema Sandy, donde analizamos el cine y la televisión desde una perspectiva de diversidad e inclusión. Yo soy Andy Pineda y hoy vamos a hablar de Falcon y el Soldado del Invierno. Esta serie de Disney Plus y Marvel nos cuenta cómo sigue la vida de Sam Wilson y Bucky Barnes después de los impactantes eventos de Avengers Endgame del 2019. Aquí los personajes buscan entender el legado de Capitán América y encontrar su lugar en un mundo que ha cambiado. Por parte de Sam como un hombre negro en un entorno racista y Bucky como un ex asesino serial que intenta regenerarse. Todo en una aventura a través del mundo llena de secuencias de acción, comedia y un poco de reflexión. La serie está protagonizada por Anthony Mackie como Sam y Sebastian Stan como Bucky, que aunque hacen un trabajo correcto y decente, la verdad que no logran brillar en sus actuaciones. De hecho, siempre sentí que sus actuaciones eran como secundarios porque no logran adueñarse de la serie, a pesar de que lleva el nombre de sus personajes. Algo que sí logró magistralmente Elizabeth Olsen en Bruja Escarlata y Visión. Es muy probable que por esto me haya conectado y divertido más con Daniel Brühl como el Barón Zemo, Wyatt Russell como John Walker y Emily Van Camp como Sharon Carter, entre los diferentes personajes que aparecen. La historia en general funciona a dos tiempos y dos registros diferentes. Una, la parte más grandilocuente, con acción y un poco de comedia, esta fórmula que ya Marvel ha perfeccionado en casi todas sus películas. Y de hecho, estas secuencias se sienten sacadas directamente de las películas, porque aquí es donde se ven los 150 millones de dólares que costó la serie. Y en una segunda parte más tranquila, más cercana al drama, que busca desarrollar los personajes o incluir alguna idea de crítica social, se termina sintiendo un poco artificial, sobre todo por las actuaciones de su protagonista. La serie no me pareció tan original ni tan interesante como WandaVision. Aquí no hay experimentación con la narrativa, no se juega con diferentes géneros, no hay magia, posibles universos paralelos ni poderes especiales. Además, el espesor emocional que deberían tener la historia de los personajes principales se queda corta. Como dije, probablemente por las actuaciones. Aunque si eres fan del UCM, en sus inicios esta serie es para ti. Pero si te gustan las producciones más originales, esta te parecerá más de lo mismo, porque la serie tiene la fórmula perfecta típica de Marvel. A partir de ahora tenemos spoiler, así que si no has visto el episodio final, ve a verlo primero y después regresa. Lo que me gustó más de Falcon y el Soldado del Invierno es que el guión de la serie habla de temas actuales, como la crisis internacional de inmigrantes y el racismo institucional de Estados Unidos, lo cual encontré refrescante y diferente para el UCM. De hecho, creo que esta es la primera vez en una producción de Marvel que le dedican casi el mismo tiempo en pantalla a hablar de un problema social como la discriminación de los afroamericanos, que a de tener una malvada que quiera acabar con el mundo. Así que esto lo aplaudo. Porque vemos cómo Sam, un hombre negro, a pesar de ser un Avenger, igualmente siente las consecuencias del racismo institucional. Y bien parece que es discriminado por sí mismo al inicio, porque no se siente adecuado para asumir el rol del nuevo Capitán América, ya que probablemente ya ha internalizado la idea que tienen muchos, en la realidad y en la ficción, que el Capitán América no puede ser negro. Ya saben, como el revuelo que tiene la gente por la nueva Sirenita. Y aquí el arte imita la vida, porque este superhéroe, Capitán América, representa a Estados Unidos y para mucho la cara de Estados Unidos, repito, en la realidad y la ficción, parece que siempre debería ser blanca, rubia y de ojos azules. Ya saben, como John Walker o Donald Trump. Saben, es algo parecido a lo que he escuchado aquí en Italia. Que venga un hombre negro y lo primero que le preguntan es de dónde es. Y aunque responda que nació en Italia, pero tiene padres inmigrantes, igualmente no lo consideran un verdadero italiano. Porque al igual que para varios estadounidenses, para muchos italianos, los verdaderos italianos son los blancos.
Y Marvel le quiere hablar a ellos, para decirles que la diversidad y la inclusión comenzarán a ser la nueva bandera del UCM. Ya sea por razones comerciales o morales. De hecho, la serie busca ahondar más en la cuestión racial, reescribiendo el pasado del USM e introduciendo a Isaiah Bradley, un supersoldado de la misma época de Steven Rogers que después de trabajar para el gobierno fue discriminado, torturado y encarcelado por el gobierno estadounidense. Por eso, a diferencia de Sam, no se le viene a la cabeza la idea de que un afroamericano represente a Estados Unidos como Capitán América. Porque piensa que su país lo humilló tanto por ser negro que la única salida que encontró era fingir su muerte. Pero a pesar de todo esto, Sam se convierte en el nuevo Capitán América. Un Capitán América negro, con un traje mucho más cool que el que tenía el original. Y, desafiando a los poderosos, en vez de ser como Steve Rogers, que al inicio era más una representación pasiva de Estados Unidos como institución. Y en un discurso interesante, pero que carecía de matiz emocional, reconoce que como afroamericano, cuando se pone ese escudo, saben qué millones lo criticarán. De nuevo, un guiño dentro y fuera de la ficción. Realmente me gusta mucho cómo la fase 4 está apoyándose en las series de televisión para hacer guiones que desarrollan los personajes y tienen tramas más centradas en la diversidad e inclusión y al mismo tiempo son más maduras, ricas e interesantes. Porque se combinan los problemas sociales con superpoderes, porque intentan entretener y concientizar un poco. ¿Los malos parecen más buenos o los buenos son un poco más malos? Si es así, no puedo esperar para ver qué hará Chloe Zhao con los Eternos después de hacer Nomadland, o la posible introducción de los X-Men. Por todo esto, en el semáforo de diversidad e inclusión, a Falcon y el Soldado del Invierno le doy un verde excelente, porque explora diferentes dimensiones del racismo institucional de Estados Unidos, en menor medida habla del problema de los refugiados en el mundo, y también nos hacen cuestionarnos un poco de nuestros prejuicios. Y lo hace como una serie llena de excelentes escenas de acción, enmarcada orgánicamente dentro del USM. Como calificación general, a Falcon y el Soldado del Invierno le doy un 3.5, porque la serie tiene un buen guión, que desarrolla sus personajes, habla de temáticas sociales, desde un enfoque diferente, pero la actuación de sus protagonistas no termina de estar a la altura de esto, lo cual hace que los episodios que se centran en ellos sean aburridos. Pero igual, tiene excelentes secuencias de acción, como todo lo que hace Marvel. ¿Qué creen que pasará con Sharon Carter? O mejor dicho, el Broken Power. ¿Será la nueva antagonista de las películas de Marvel? ¿El US Agent será el primer miembro de un nuevo escuadrón de supervillanos que hará Val? Cuéntame en los comentarios qué piensas. Además, si te gustó el video, dale like y suscríbete al canal. Soy Andy Pineda y esto es Cine más Andy. ¡Chao!